Rodrigo Telles, te quiero dar la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Empalco para conversar sobre tu nuevo libro. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Rodrigo, el año pasado tú conversaste con Carmen sobre tu primera novela, y ahora vamos a hablar sobre esto, El viejo de la lluvia. Rodrigo, tú eres abogado, juez de familia, Sí, antofagastino. sí, Y es curioso porque hace muy poquito yo conversé con Gonzalo Garay, ex juez y notario, sobre también sacó una novela, también se dedica a la escritura. La vida de los otros se sí, llama su libro. Es una especie de radiografía de 15 años en tribunal, ahí él cuenta su historia. Y bueno, tú también claro. eres un hombre de derecho y ahí uno se da cuenta de que este mundo del derecho con la literatura van bastante ligados en el fondo porque ustedes están siempre escuchando historias, contando historias, están inmersos con este tipo de relatos eh, y escuchando casos, vivencias, etcétera. Primero que todo, cuéntame, Rodrigo, ¿cómo llegaste tú a escribir, a meterte en el mundo de la literatura? Mira, así como con seriedad, yo te diría que hace unos 15 años empecé a escribir de a poco y lo compartía con un amigo, le iba gustando y me iban dando, dando como un feedback positivo respecto de lo que yo escribía. Entonces después me dijeron, mira, podrías ir probando algo eh, más exigente, fui escribiendo cuentos y en algún minuto, ya cuando tomé la decisión de escribir, eh, claro, fui buscando ya más ayuda profesional que me fueran ordenando respecto de las maneras, también generando la dinámica que implica escribir, porque claro, si uno escribe como, por decirte algo, una página a la semana, no termina nunca de escribir, tienes que Ujú. escribir todos los días de manera regular y también aprender a revisar de una forma adecuada, ponerte en el ojo del otro también, como estás leyendo. Y eso partí en esa línea. De todos modos, yo, por la misma profesión que yo tengo, obviamente uno escribe todo el día. O sea, al menos en lo que dice relación con, por ejemplo, el uso de la puntuación, es algo que uno normalmente lo está analizando, si está bien hecho, si está mal hecho. Entonces diría que llevaba algo avanzado ahí, pero después me fui dedicando a en ese camino. En esta oportunidad, como mencionaba, estamos hablando sobre tu segunda novela, El viejo de la lluvia, luego de tu primer libro que era Juro decir la verdad, que era Sí, básicamente sobre la infancia desprotegida, sobre esta niña que estaba en sospecha de que su padre la podría haber abusado de ella. Y ahora el claro, viejo de la lluvia es completamente diferente porque tiene otro tipo de elementos, es sobre la amistad, la soledad, bueno, la discriminación también, claro, y un poco de este mundo de provincia casi olvidado que este Chile quizá que todavía existe, pero mucha gente ya no lo conoce o ya está prácticamente olvidado. Y bueno, en la novela tú presentas a Beto, el personaje que cuenta la historia, y cómo un día de lluvia llega a este pueblo de Caleta, eh, un viejo con un perro en un día, en una noche completamente lluviosa, y que se instala en una casa. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo empezó a crearse esta historia en tu mente? mira, la situación fue esta. Yo había terminado de escribir la primera novela y era una novela que era con una estructura muy marcada, con unas voces muy claras, con personajes que estaban muy definidos. Entonces, una preocupación era salir de ese mundo, porque una preocupación era como de estar en una sola cuerda, entonces, empezar a escribir esa, ese tipo de narrativa y empezar a reiterarla, sin avanzar. Así que de ahí partí tratando de buscar una historia que fuera mucho más vinculada a las emociones. Esa era como mi idea muy general. Mm. Y lo que yo tenía era esta imagen, que es la que tú bien señalas, con la cual yo parto, que este viejo que viene caminando en un pueblo, yo me lo imaginaba embarrado, cayendo como una cortina de lluvia, con un perro que llega en una noche. Y en un pueblo donde de alguna manera hay alguien que lo está mirando desde fuera, pero nosotros no lo vemos. Y desde ahí
vienen las preguntas, bueno, ¿qué hace este viejo? ¿Qué es lo que viene a hacer? Y se empiezan a contestar. A mí la vida de pueblo y sobre todo ahora que como me ha tocado dar esta explicación varias veces, ya la he ido como afinando porque también he tenido que recordar cómo claro, entonces le voy agregando elementos, así que va a ser lo más interesante. Y lo otro también, fíjate que te diría que me acuerdo, es la poesía de Jorge Tellier, este, que es también un mundo que le llaman lárico, así es la poesía. Que de Entonces, hecho hay una cita eh, al comienzo del libro de Jorge Telet. justamente porque efectivamente para mí era un tema muy importante este, no es sí mismo copiar a Jorge Tellier, sino que más bien estar en el mundo que él propone. Interesante era trabajar la lírica de Jorge Tellier, pero en prosa. Entonces, hay una lírica que no nos podemos, que hay que manejarla con mucho cuidado, porque a veces uno pierde como el manejo de eso y puede quedar muy dulzón o no tener tanto sentido. Entonces hay que saber cómo estar jugando al límite muchas veces, como jugar en la orilla. Y, y claro, pues eso fue haciendo, fíjate, como trabajando con estas dos ideas del mundo de Jorge Tellier, de estos pueblos que son un poco como aislados, y esta imagen del viejo caminando en la noche. Y desde ahí empecé a armar, y ya después de preguntarte, bueno, ¿qué viene a hacer este viejo? Ya, entonces pues digo, ya viene a trabajar, a hacerse cargo de un local. Y me imagino a este muchacho que está narrando y que tiene una discapacidad. Y empiezan a jugar estas relaciones, y claro, y te va obligando más bien como obligando, te diría que depende cómo uno se acerca a la literatura, lo que a mí me pasa es que yo los voy dejando que ellos me vayan contando su historia. Mm. Pero no así como que hablo como con un ser vivo, digamos así, pero ellos te van diciendo, mira, aquí falta algo, me hacen sentir que falta algo, me hacen sentir que se necesita algo más, me hacen sentir que algo les pasa, y te van abriendo su historia hasta donde ellos quieren. Mm. Hay algo Sí, que siempre se pierde. el libro tiene mucho como de literatura clásica, como de viejo que le enseña, en el fondo tiene una relación de amistad con este niño. Eh, Claro. pero si tuvieses que comparar con tu primera novela, ¿qué aprendizajes te dejó este nuevo libro? Mm, Mira, primero yo te diría que el tema del manejo de la lírica, porque ese es como un problema, y yo diría que en general para los escritores chilenos, porque nosotros tenemos una muy fuerte impronta de la lírica frente a la novela. Y cómo tú tienes, cómo, pero es parte de nuestra historia, o sea, de nuestro bagaje y algo bueno. Sin embargo, tienes que aprender a manejarlo. Y no es fácil porque te puedes ir, como te digo, para el otro lado. Y yo no voy a poner ejemplos, pero yo creo que uno ha leído mucho personas que, claro, que entran en esta cuestión o que de repente ya como que empiezan a jugar en dos géneros y de alguna medida ya como que, claro, la cosa funciona bien los primeros dos o tres capítulos, pero ya en el cuarto, en el quinto, ya como que la cuestión se desmandó. Entonces, creo que los lectores me entienden. Entonces, aprender eso, creo que fue algo que yo aprecio mucho de la novela y ¿sabes qué otra cosa me enseñó? Esto como de que yo lo decía, de que los personajes te muestran algo, pero siempre hay personajes que se resisten a entregarte esa información por alguna razón. Hay algo que no se abre. Mm. Y, y uno, la novela a veces necesita abrirlo, pero hay un momento en que tú tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a torturar al personaje, no voy a traicionar lo que él me está diciendo, para lograr que sea más entretenido, para lograr que sea más comercial, sino que mantenerlo con vida, con la sangre que él te da. Y ahí sería como una elección de ética, ¿no? O sea, como hasta dónde uno llega, hasta dónde uno lo respeta al personaje, porque uno sabe que hay cosas que se están vendiendo, no sé, pues yo te podría decir así como si le meto más realismo mágico a esta cuestión, quizás es más vendible. ¿Cachai? Porque la gente va a querer, no sé, que haya fantasmas, como lo que está de moda, no sé, Claro. o que haya o que ocurra un hecho sorprendente. Pero a mí me parecía que lo más importante era estar conectado con las emociones. Y ahí
el juego es respetar también al personaje porque la línea es muy delicada. Y eso fue una lección que yo adquirí con esa novela. Súper. Tú mismo mencionabas, por cierto, la lírica y El viejo de de la lluvia tiene mucho de Chile antiguo, de, de- de lenguaje antiguo, que se usaban, palabras antiguas que Sí, usaban antiguos los viejos, por decirlo de alguna manera, y eso que tiene mucho de pueblo, que es de poner sobrenombre, no sé, el Cojinoa, la maceta, el tambor, el que era el perro. que- ¿Cómo hiciste ese proceso de investigación para recopilar esas palabras, quizá que ahora probablemente ya no se usan, o muy poco, o en los pueblos de regiones? ¿Cómo fue ese proceso? o sea, yo te diría que no fue tan complejo para mí, digamos, yo lo diría porque es como acordarme de cómo hablaba mi familia, cómo hablaban los papás de uno, y es como, yo diría, como un sello para mí de la forma de escribir, digamos, yo como todas las novelas tienen un poco ese como lenguaje antiguo, como de algo que tiene que ver con el Chile que yo recuerdo, digamos, como, Mm. a ver, lo diría de otra manera, otra voz, así como, fíjate que para mí un tema central de la literatura es el lenguaje, o Mm. sea, donde yo la juego en el lenguaje. Y me parece que es muy interesante, a veces más que para mí es más interesante que la trama, el lenguaje, y transmitir emociones, que haya vida detrás de eso. Porque creo que, y, y si esta novela la empecé a perfilar así como la perfilé, es porque también yo siento que hay algo de la provincia que en la literatura chilena nosotros no le hemos dado la importancia. Por ejemplo, el otro día un amigo me recomendó un libro maravilloso que lo republicaron, que se llama Cátedras Paralelas de Gallardo. ¿Ya? Y claro, y ahí se trata un poco la provincia, que un profesor que se va de la universidad que lo echan durante el régimen militar y va y termina haciendo clases en una provincia y viviendo un poco como estrella. Y, pero lo que quería decir es que hay poco espacio donde se empieza a hablar de eso, porque también yo creo que hay una cuestión que la que nosotros deberíamos pensar si es bueno de perjudirse en la literatura chilena, que es el gran temor a caer en el mote de costumbrista, cosa que no ocurre en Argentina, cosa que no ocurre en ningún país de Sudamérica y probablemente será una preocupación que puede haber estado en España en algún minuto, pero te diría no una preocupación tampoco en Finlandia, así como es una preocupación que es de acá. O Mm. sea, nosotros tenemos la preocupación de ser costumbristas, que en el fondo es más bien hablar desde la experiencia común, pero un poco caricaturesco. Pero eso no significa que uno no debiera hablar de la experiencia común, sino que debiera hablarlo de manera adecuada. Y yo creo que lo que yo intento es hacer una conversación respetuosa sobre lo que a mí me tocó ver, porque como fue, a mí me tocó viajar por muchas partes de Chile. Entonces fui como juntando todo esto y tratando de mostrar que um, hay una manera de acercarse al mundo que se expresa en el lenguaje y que es muy propio de nosotros como país. Y creo que es muy importante que rescatemos esa visión, que nos sintamos orgullosos de ella. Y también la podemos mirar críticamente, porque también, por ejemplo, lo que tú decías, esto de poner sobrenombres, que habla de la crueldad de nosotros. Pero es una crueldad rara, ¿cachai? Porque está entre estos y los vilos de nosotros. Claro. Esto como de ser así como de decirle, no sé, pues, al cojo cojinoa, por ejemplo, que Claro. este niño Roberto le dicen así. Claro, entonces es gracioso, tú lo aceptas y después es parte como de tu experiencia, pero también es cruel, porque destaca el defecto físico Exacto. y en esa línea nosotros tenemos cosas que no son positivas en la forma de hablar, pero son. Y tenemos que verla, quizás podemos decir que queremos cambiarla o aceptarla o convivir con ella, pero lo primero que para tú poder tomar una posición frente a algo es que tienes que ver. Eso es lo que yo pensaba cuando tomé esta posición del lenguaje. Y también me gustan las palabras antiguas porque
para mí no son tan, fíjate que lo escucho hasta con gente joven, que las personas tienen la sensación que no hablan así, pero por ejemplo el otro día yo escuchaba un podcast de gente joven, así ¿Ya? que lo escribe, no sé, para no decir el nombre, para no promover algo que no sé si usted puede promover. No, está bien, Pero está era de bien. gente que dijo, ¿ah? Está bien, está bien. Perdón. No, claro, no, es de Lucas y Socia que cuentan chistes. ¿No? Ya, Y los cabros hablaban con harto modismo antiguo. ya. Y todos lo entienden. Y cuando los dicen, si tú lo entiendes, por ejemplo, tú que eres una persona mucho más joven que yo, si tú lo entendiste, vaya que digas que son de tus papás, etcétera, de alguna manera está en ti. Exacto. No es un lenguaje que te es ajeno. ¿Viste? Y de alguna forma es rescatar eso porque yo creo que no nos es ajeno y está con nosotros. Y es Mm. parte de nuestra historia y de lo que nosotros somos. Sí, pero en el fondo el lenguaje se transmite al final en el tiempo. Sí, sí. Y Tú, renace a veces. Sí, claro, siempre. exacto, claro. Tú mencionabas a Jorge Telier, pero me imagino que tienes otras influencias a la hora de escribir. ¿Tienes algún referente al momento de ponerte a escribir? Sí, sí, mira, como lo he tenido también, esa otra pregunta que he tenido que ir desarrollando como la respuesta. Porque he tenido que ir pensándolo, porque no, como que no es algo que uno diga así como que yo me sienta y diga, no, voy a empezar a pensar, no sé, en Steinbeck. Claro, No es que uno se siente y diga, no voy a escribir como él, no. Sino que uno cuando los lea te van dejando algo, porque te queda como una borra de eso. Yo te diría que un escritor que para mí es básico es Oscar Wilde, perfecto. así de la emoción, por ejemplo, sobre todo de sus cuentos, a mí a mí me acompaña desde chico. ¿Sí? En mi casa recuerdo haber leído distintas obras de Oscar Wilde desde bien joven y a mí me acompaña. Otra cosa que me acompaña es Shakespeare, pero no, porque obviamente uno no va a hablar el lenguaje isabelino, pero a mí lo que me queda, lo que me afecta de Shakespeare y que me gusta poner en las novelas y que como que siempre la gente lo destaca, es como que yo ocupo como ciertas frases que son así como sentencias, ¿sí? Ajá. Del tipo así como, el tiempo corre y si nosotros no asumimos, es una marea que nos está arrastrando, ¿sí? Y si, y si nosotros nos nadamos con ella, ya nos ahoga, por ejemplo, por decirte, estoy inventando en este momento, pero esa idea como de la marea, de una imagen poética, pero que define también todo un contexto emocional, eso yo creo que es algo que yo me gusta mucho de Shakespeare y que lo traté como, con todas las limitaciones que uno tiene, no es que me esté comparando, pero algo que trato como de seguir, así como que hayan estas frases así que tienen una contundencia y que establece y que tienen un peso respecto de la trama y la hacen girar alrededor incluso de esta frase. Y lo otro día, porque ayer hice la presentación de la novela y, y Antonio Gómez, Antonio Rojo, hizo la presentación y me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, aquí yo veo mucho de Hemingway, y diría que sí, que había mucho de Hemingway que me afectó sobre todo en tu lectora, digamos, así como la concisión, o sea, ser rap, ser corto, en dos o tres palabras, tener confianza en el lector. Por Claro. ejemplo, eso es una cuestión que te da Hemingway, porque tú no le tenés que dar mucho antecedente, no tenés que latearlo, sino que dos o tres combos y vamos a tres cucharadas y a la papa y intentamos que lo que hay y que el lector arme la historia como él la siente que es, no como yo creo como yo creo que debe ser. Pues te diría que son tres referentes con los que yo he ido reconociendo que me afectan, probablemente muchos más, los voy a ir descubriendo. A veces las personas te van diciendo, o sea, es que me recordó tal cosa y tú dices, sí, claro que yo lo tenía, pero cuando lo estás escribiendo no lo estás desarrollando. De hecho, tú mencionaste a Steinbeck y hay cositas como de las uvas de la ira que quizás se pueden eh, poner en comparación con el libro. Eh, pero tú, por ejemplo, ahora, pensando en futuro, ¿tienes algún otro libro en mente? Quizás escribir otro género. No, yo lo que estoy trabajando ahora es escribir una novela que sea una especie de continuación de la primera. Perfecto. ¿No? Pero
en tiempos distintos, con momentos distintos y también preocupado de otras cosas. Porque en la primera novela mi preocupación era sobre la ira. Ujú. ¿Mm? Especialmente un libro que no sé si tú conoces o tus lectores conocen, que se llama Ira y Tiempo, de Sloterdijk, que es un filósofo que escribió sobre la política y la ira y cómo ¿Ya? nosotros nos sentimos iracundos cuando nos sentimos pasado ayer. Más o menos. Esa es la idea general. Tiene una idea muy novedosa porque está en Aristóteles. La segunda novela, Contigo del lenguaje, de la provincia, de los temas como que a mí me preocupaban en términos globales. Y ahora sería una novela preocupada sobre el tema de la religiosidad, de la divinidad, en una sociedad como la chilena, que fue una sociedad tremendamente religiosa, cristiana de hereda principalmente, y se ha transformado en una sociedad atea, eh, eh, pero que por otro lado, como la divinidad es un elemento que está presente en la conformación, esa divinidad va adquiriendo emanaciones, por decirlo, en distintos lugares que no son los que habituales, empiezan a aparecer. Y entonces la idea es darlo también en una novela un poco policial, trabajando, ¿no? Al comienzo, pero esa es la idea muy básica. Oye, Rodrigo, la verdad que ha sido una conversación súper, súper entretenida. Hemos aprendido un montón hablando de libros, literatura, formas de escribir. Em, Me gustaría darte los últimos minutos de la entrevista para que tú le hables a los lectores, le puedes explicar dónde pueden conseguir tu nuevo libro, e invítalos a que lo puedan conseguir. Bueno, primero decir lo práctico. El libro está en librería Antártica ahora, así que están pasándolo a las librerías más grandes y algunas pequeñas. Está también en librería, bueno, en la Feria Chilena del Libro también están algunas copias. Pero también lo pueden adquirir en Editorial Forja. La editorial tiene una página donde lleva a todo Chile, así que pueden adquirirlo ahí y es muy sencillo de comprar. Así que y entiendo que no sé si en este minuto o próximamente además va a estar en formato digital, así que también puede ser otra alternativa. Y sobre el libro, yo lo que les diría es que un libro, porque a veces uno habla muy enredado respecto de lo que es, porque este es un libro que tiene mucho desarrollo, digamos, aparece ser un libro, pero tiene mucho desarrollo porque es un libro muy fácil de leer. No es un libro complejo, no es un libro que lo puede leer un niño de 14 años y lo va a entender y va a poder compartirlo, o lo puede leer una persona mayor que no sea un gran lector. Es un libro breve también, tiene 140 y tantas páginas, no es un mamotreto. Y además diría que es un libro emotivo, un libro que requiere las emociones y las emociones pero emociones dichas en chileno, dichas en chileno. Son emociones que, claro, porque es muy emotivo leer a un escritor francés o a un escritor italiano, pero creo que nosotros tenemos una forma particular de sentir y de ser. Y es un libro que apela a las emociones, pero las emociones desde nuestra experiencia como latinoamericanos, como chilenos. Eso es lo que les sugeriría. Creo que es un libro, como digo, de fácil lectura, que no hay que tenerle miedo, y un libro que se escribió con mucho cariño para las personas, especialmente de provincia, para las personas que somos de provincia y los que viven en provincia. Perfecto, Rodrigo Telles. Yo había dicho el viejo de la luna, es el viejo de la lluvia, me equivoqué, pero te quiero dar las gracias nuevamente, y vamos a estar atentos a tus nuevas publicaciones para que podamos conversar en una nueva oportunidad. Gracias, Pablo. Un gusto. Te mandamos un abrazo, un gusto. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.